Garriga Picó, el doctor José Garriga Picó y él, obviamente licenciado Gregorio Igartúa hijo, y vamos a ir inmediatamente con lo que es la noticia de mayor impacto, los resultados del censo, el ajuste que hacen en términos de lo que fueron sus proyecciones originales. La población de Puerto Rico está en 3.1%, las previsiones son que continúe perdiendo un más o menos 11% cada 10 años, pudiéramos estar en cerca de 2.7, 2.6, lo que es una población marginal, y la gente no está reproduciéndose, hay 2 veces más muertos que nacimientos y el éxodo continúa sin parar. Garriga Picó, empezamos contigo. Saludos Luis, saludos Gregorio, saludos a todos los que nos escuchan. Un placer estar aquí como todos los miércoles comentando las noticias y compartiendo con ustedes. Luis, la situación que se da con el censo verdaderamente es increíble, una situación que jamás se hubiera esperado. El censo es un instrumento casi sacramental dentro de la democracia americana, porque es la base sobre la cual ocurre la redistribución de las posiciones dentro del Congreso de Estados Unidos, y supuestamente pues es lo que busca tener la mayor exactitud posible. Si tú estás en estos servicios que te permiten ver tus antepasados, te darás cuenta de que ya están listos o ya se pueden ver los resultados del censo del 50, y tú puedes ver los nombres de las personas, las casas donde vivían, todo apuntado en una libreta a mano, que como lo recogían en aquel momento. Y en aquellos censos tú podías creer porque eran verdaderos censos. El problema del censo hoy es que no es un verdadero censo. Un censo es cuando tú cuentas uno cabeza por cabeza las personas que viven en un sitio. Como la situación urbana es tan difícil a lo largo y lo ancho de todo Estados Unidos y Puerto Rico, el censo lo que ha hecho es que tiene esas hojas que uno llenaba y devolvía, y otras que buscaban las personas, los trabajadores del censo en las casas. Pero después de todo eso, entonces entran los estadísticos a hacer ajustes. Y empiezan entonces a cambiar esos números a base de estimados de personas que no estaban en la casa, el número de casas que había en un sitio, y van haciendo ajustes, y lo que hacen no es un censo, sino un estimado basado en una muestra gigantesca, pero al fin y al cabo la tienen que tratar como una muestra. Por eso pueden darse esa clase de cosas, porque no fue que aquí se perdieron 174,000 hojas que se habían puesto en una caja y no se sabían dónde estaban, o que las trajeron de otro sitio y aparecieron y después las tuvieron que devolver. Es que lo que cambian son los estimados, y en estadística, cuando hablamos de estimados, pues no son los números que tú cuentas, sino lo que tú estimas a base de lo que tú cuentas. El problema entonces grande, volviendo entonces a la política, es que esto va a poner un gran signo de interrogación sobre la redistribución electoral que se terminó en Puerto Rico en julio. Se anunció con mucho bombo y platillo por la presidenta del Tribunal Supremo, junto con Ferdinand Mercado y Edwin Mundo, que eran los 3 miembros de la Comisión Constitucional que tenía que llevarla a cabo. Y al fin y al cabo ahora la van a tener que hacer de nuevo. Luis, la van a tener que hacer de nuevo, porque si no lo hacen, es cualquier persona que vaya a correr por un distrito lo puede llevar al tribunal diciendo que no se cumplió con el mandato constitucional de llevar a cabo el censo adecuadamente por el lado del gobierno federal, y no se llevó a cabo el mandato constitucional de Puerto Rico de hacer los distritos electorales basados en un censo electoral correcto. Vamos con Gregorio. ¿Qué implicaciones de
de esta pérdida poblacional que no es, vuelvo a repetir, no es que se desaparecieron, como dice José, que es sencillamente que hubo un mal cálculo, eso es todo. Pero eso no borra el hecho de que Puerto Rico continúa perdiendo población, ya sea porque es negativo el crecimiento, es decir, doble de muertes por cada nacimiento, y porque los jóvenes se nos están yendo. Bien, buenas tardes, Luis, a ti, a Garriga y al público Radio Escucha. Independientemente de los números particulares, lo cierto es que Puerto Rico lleva experimentando por los últimos, yo diría, 20 años una crisis demográfica seria. La crisis demográfica no se limita a que haya personas menos ni que nuestros familiares se vayan, aunque tenemos ese aspecto emocional, sino que tiene un impacto concreto sobre todos los aspectos de la sociedad y es un asunto interdisciplinario que el gobierno, entiendo yo, no le ha dado la necesaria atención y no ha reconocido adecuadamente quizás sus implicaciones. Las implicaciones de la pérdida de población va desde los fondos federales que se asignan, y el censo es cada 10 años básicamente, aunque se hacen ajustes periódicos, pero la cantidad de fondos que tenemos pues quizás no se justifican porque hay una población inferior. El déficit que tenemos se amplifica en la medida que la distribución del déficit por persona, habiendo menos personas, es mayor y los recursos más limitados. Todos los aspectos económicos y sociales afectan, las escuelas, la disponibilidad de servicios, etcétera. Y esto es un asunto que se ha estudiado no solo en Puerto Rico, se ha estudiado internacionalmente. Yo mencioné en un programa anterior que hay un libro, traigo el nombre para un programa futuro, para referencia del público, pero donde las casas de inversiones, los bancos de inversiones de los Estados Unidos hicieron estudio de todas las economías por los pasados 100 años, y uno de los elementos más difíciles de sobrellevar era la pérdida en población. Solamente en casos excepcionales los territorios que perdieron población lograron un crecimiento económico sostenido a largo plazo. Y eso es algo que tenemos que considerar como parte de nuestra política pública y nuestra política económica, y no se puede limitar a los médicos, sino que se tiene que reconocer que su impacto es general. La pérdida poblacional no solo se limita a las condiciones que vivimos, sino que la razón principal, además de las oportunidades que hayan, es que tenemos que reconocer que es que este %, que es una quinta parte de la población, perdimos en 20 años, se va no porque las cosas necesariamente estén malas, es porque el prospecto de que las cosas mejoren no lo ven, no tienen expectativas de que las cosas peoren y toman una decisión que es difícil para ellos, separarse de sus familias, separarse de sus bienes, de la comodidad, sacar a sus hijos, porque no tienen expectativas. Así que esa visión de que no es que las cosas están malas, no es que estén malas nada más, es que no hay expectativa. Y en ese sentido, lo quiero atar con una situación que hemos hablado recientemente, y es que, miren, llevamos años desde el huracán María, que fue uno de los causantes de la pérdida, hablando de fondos federales y fondos federales que vienen, y la realidad es que no sabemos de verdad dónde están los fondos, si se han invertido, cómo. No es que no se esté haciendo la obra, no hago esa implicación, sino que no hay esa comunicación. El pueblo está desvinculado de su futuro, al menos en términos de información, y si no está eso, pues es más que normal que, siendo ciudadanos americanos, teniendo la libertad y no de un día para otro, una persona diga basta ya, este es el momento de, por mí y por familia, irme. Así que es un problema serio, interdisciplinario, y que hay que atender independientemente, y que no es meramente reseñarlo en el periódico. Bueno, en eso, José, tú tienes una perspectiva, no solamente porque has estado en el partido, en la cátedra, has estado en Estados Unidos, tú tienes, o sea, al final reduce esto. Luis, te estás entrecortando y no entiendo exactamente la pregunta. ¿Por qué la gente se va? Bueno, la gente se va por muchas razones. Yo creo que el compañero aquí, Igartúa, le dio con el martillo en la cabeza del clavo al decir que la gente no solamente se va porque las cosas están malas, sino porque no ven que mejoren. Todos nosotros, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, uno dice, ¿y cuándo va a mejorar esto? ¿Cuándo es que las carreteras van a mejorar? ¿Cuándo es que va a haber médicos? Que según uno se pone viejo, necesita más médicos. ¿Cuándo es que va a haber los médicos que uno necesita para que se ocupen de uno? ¿Cuándo es que va a haber escuelas y universidades
para los hijos, los nietos y los bisnietos. O sea, estamos ante una situación que no vemos la luz al final del túnel, y esto se mezcla con el problema de que según se reduce la población, menos recursos hay para nada. No hay manera de que usted pueda pagar la deuda si los que incurrieron en la deuda, la mitad se fueron y nos dejaron acá la deuda para todos los que quedamos, y si nosotros nos vamos, le dejamos la deuda a los otros que estén aquí. Entonces es una espiral donde se va retroalimentando la condición de empeoramiento por la condición anterior. Así que hay que buscar la manera en que se logre detener esto, pero no se va a detener. O sea, es como aquí, como yo digo, cuando quieren acabar con el problema de los centros urbanos, dice, que hay que hacer algo por los centros urbanos, pero con decirlo nada más no se va a lograr nada. Hay que tener verdaderos programas que conviertan los centros urbanos en sitios tan apetecibles para que el público esté, como son los centros comerciales. Si los centros comerciales son más apetecibles para estar que los centros urbanos, pues igualmente, si Puerto Rico es menos apetecible para estar, porque no hay trabajo, porque no hay esas facilidades, porque no hay educación, porque no hay salud, que lo que es Orlando, y en Orlando tú tienes la mitad de la familia, pues fácilmente te vas para Orlando. Y eso es... Eso tiene con los mayores, o sea, ¿cuántos hijos y nietos no hay en el continente que ven a sus padres y a sus tíos y a sus familiares envejecientes pasar las de Caín y terminan y optan por llevarse también a los viejos? Eso es así, eso es la manera en que se está moviendo la situación. Y mira, volvemos al caso de ellos, ¿verdad? Precisamente, si tú te vas allá, inmediatamente te aumenta, y eres pobre, ¿verdad? Inmediatamente te aumenta la cantidad de dinero que vas a recibir del Seguro Social, mientras que te quedas aquí, te quedas con el Seguro Social más bajito. Es decir, yo estoy convencido, Luis, de que aquí hay una estrategia para hacer lo que se llama una sustitución de población. Aquí en Puerto Rico nos hacen la vida imposible para que nos quedemos los que estamos aquí, y dan incentivos para que vengan los de afuera. ¿Quién tiene la estrategia? Bien, eso es lo que yo no he podido decirte quién es la estrategia. Yo te puedo decir quiénes son los autores de las políticas, los autores de la política del gobierno federal, que no nos da la estadidad, que no nos da la igualdad, que no nos da el dinero que necesitamos, ni aunque sea propio por el Congreso. El dinero, el responsable es el gobierno de Puerto Rico, que se pasa dándole incentivos y más incentivos a los que vienen de afuera a establecerse en Puerto Rico, mientras que a los de Puerto Rico le ponen más impuestos y más impuestos. Y entonces se pasa con las compañías vienen a Puerto Rico y pagan sueldos menores de lo que pagan en los estados. La solución a esto obviamente tiene que ser una solución política. Para mí, la solución comienza con la estadidad. Obviamente es lo que puede, no es toda la solución. La estadidad no va a convertir esto en un cielo inmediatamente, pero para resolver esos problemas fundamentales, que son problemas de desigualdad, lo primero que necesitamos es estar en un equal footing, sobre las mismas bases, sentados sobre los mismos cimientos que están el resto de los estados, y una vez hagamos eso, entonces podemos seguir hablando de las otras cosas que hay que hacer, y hay que hacer más cosas que meramente la estadidad. Gregorio, lo que está diciendo Garriga Pico hace mucho sentido, pero eso nos lleva a dos conclusiones. Número uno, mucha más gente se va a pensar que Puerto Rico ya no tiene solución y que es lo que es una isla ultrajada, y unos se irán, otros se quedarán y votarán independencia. Esto no aspecta bien con una prensa todo el tiempo, y tú lo ves. Mira, el ataque de hoy nada más es un ataque desde ayer. El ataque a las aseguradoras, el ataque a lo que son las marítimas, ¿no? Lo que le van a entregar, el ataque a las carreteras privadas, el ataque a Luma. O sea, aquí hay un ataque frontal a todo lo que es la empresa privada, porque la teoría de la prensa es que la empresa privada que mantiene los periódicos y que mantiene los telediarios
son el diablo, son terribles, y que gente como Jaramillo y como Utiel pueden hacer el mejor trabajo, y eso tiene a su vez un efecto en el público, que es decir, esto no tiene solución, nos vamos para el infierno, olvídate que esto no hay quien lo arregle. Mira, Luis, esta es del efecto bola de nieve, que de los peores que pueda haber, porque es que el problema es que afecta todos los aspectos sociales. Y lo interesante de esto es que, distinto a lo que muchos se pueden creer, no es que se están yendo los estadistas. Mire, de las personas que yo conozco que se han mudado su residencia a los estados, más de la mitad son independentistas. Son personas que se confrontaron con una situación y con toda la contradicción que hay, se aprovecharon de su ciudadanía americana y se mudaron. Y una de las cosas interesantes es la siguiente: el puertorriqueño, quizás motivado por lo que tú dices, ¿verdad? La prensa, lo que se nos remacha todos los días, tiene una aversión al cambio aquí en la isla. No tienen aversión a montarse en un avión y hacer un cambio completo, irse, siempre y cuando la isla se mantenga relativamente estable, entre comillas, y es que no haya cambio aquí. También conozco muchas personas que han mudado su residencia, y cuando le hablas de estadidad, porque ellos escogieron la estadidad, románticamente no la quieren, porque entonces el cambio en Puerto Rico implicaría en cierta medida que ellos se desvincularían del Puerto Rico que dejaron. Y yo creo que es importante que internalicemos que no podemos tener esa aversión al cambio, porque si no la hacemos aquí, el cambio va a ser que todos o muchos de nosotros nos veremos obligados en su momento a mover a sus familias. Y no es que haya nada malo con eso, pero la mayoría de los que estamos aquí quisiéramos quedarnos. Pero la realidad es que llega un punto para todos, y esto es una decisión bien independiente, y nadie le puede adscribir ninguna connotación negativa de que nos abandonaste o que hiciste esto. Cada cual tiene que tomar una determinación lo que es mejor para su familia. Y si no hay expectativa de cambio, si el gobierno, no es que todo sea el gobierno, pero si la clase política no contribuye a dar como mínimo la impresión de que aquí ha habido de que estamos en proceso de una transformación, que aunque tarde un poco, en el futuro va a haber algo, va a ocurrir lo que tú dices, que se va a seguir vaciando la población, quedándose una clase pequeña, y eventualmente esa posibilidad de que la independencia, que no es lo que quieren la mayoría de los puertorriqueños, pues por esas cosas de la vida pueda dar un golpe de suerte, y pues se quedarán los que se quedan. Es una tragedia. En Puerto Rico apunta hacia un país abandonado por su propia gente. Mi previsión es, Dios no lo quiera, que si Puerto Rico fuera un país soberano, aquí vivirían poco más de 2 millones y en Estados Unidos habrían sobre 7 millones de puertorriqueños, tal vez más. Luis, si tú quieres saber cómo sería Puerto Rico, pues puedes ir a Jamaica y verlo. O sea, países que están gobernados en realidad por gangas de personas que son los que tienen, los que controlan el narcotráfico y que controlan otra clase de cosas por ese estilo, ¿entiendes? Entonces, lo que ocurriría tiene que ocurrir como ocurrió en Cuba cuando ganó Fidel Castro, que es que sencillamente cierran la frontera. Entonces, para que no se vaya la gente, tú cierras la frontera, no se puede ir, y tú no puedes salir de aquí, pues entonces te tienes que quedar. Entonces, pues vive en esa pobreza, trabajando como pueda, y la situación y la condición continuaría trabajando. La independencia, yo no sé cómo siguen con el romanticismo algunas personas de que la independencia es posible económicamente, cuando es tan claro que dentro del mundo que existe en este momento, Puerto Rico no tendría los recursos para competir como necesita competir globalmente, y que encima de eso no tiene los recursos para fomentar la infraestructura por sí solo, tiene que compartir dentro de la federación para poder tener una mejor posibilidad de tenerlo. Luis, brevemente, que bien quiero rapidito para cerrar. Ajá, un comentario breve, y es lo siguiente, que en Puerto Rico mucha gente está equivocada y se creen que no hay la disponibilidad en los estados, ni hay el interés de absorber esa población de Puerto Rico. Y este issue demográfico que se está dando en los países adelantados, créanme que muchas personas y en muchos estados prefieren absorber la población que sea, porque también trae algunos beneficios,
que resolver y meterse a resolver el problema en Puerto Rico. O sea, que no es que nos podemos dormir del lado de que si se sigue yendo gente, allí se van a desesperar. Sí, sí. No. Tienes toda la razón. Te doy el ejemplo de Florida Central. Florida Central tiene ahora mismo miles de vacantes de maestros. Obviamente le conviene más a Florida Central que los maestros puertorriqueños, que son muchos de ellos bilingües, vayan a trabajar por 2 veces la cantidad, porque obviamente se le cotiza la experiencia y todo eso que se ganan en Puerto Rico. Correcto. Y eso es una ganancia para Florida, que tiene una deficiencia de mano de obra. Y lo mismo pasa con los policías y los bomberos y las enfermeras. Es así. Así que vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos vamos a entrar con la trompetización de el partido republicano y lo que ello implica y el resultado de las primarias de anoche. Regresamos. Nota que nos toca muy de cerca. Y es la nota de la política en Estados Unidos, la polarización de la política, pero más importante aún, la toma de poder completo de la ultraderecha, si así se le puede llamar, blanca nacionalista de MAGA, de Trump, en todos los aspectos de la vida del Partido Republicano. De un sector que es, Trump está en contra de la estadidad para Puerto Rico. Trump tiene un prejuicio contra los puertorriqueños, eso es manifiesto, y mucha de la gente que está con Trump también. Y ayer se derrotó a la representante Liz Cheney, que era parte de lo que siempre fue conservadora, pero en términos de lo que está ocurriendo es moderada, y básicamente esto ha sido, Trump ha apilado en todo, ese partido es trumpista, así que vamos a empezar contigo y las implicaciones para Puerto Rico. Garriga. Luis, Cheney es igual que Trump para Puerto Rico, en términos sí. de Puerto Rico, en términos de no querer la eso estadidad, sí. en términos de querer, o sea, en términos de Puerto Rico no hacen diferencia una y el otro. El problema ahí es una lucha por el control del Partido Republicano. Los Cheney con los Bush quieren quedarse con el control. Cheney fue vicepresidente con Bush y quiere mantener ese control. Los Bush están muy sentidos por la pelea que le dice Trump al Bush de Florida, y ciertamente pues tienen una tensión bien grande dentro del partido. Pero Liz Cheney se hizo especialmente antipática a los republicanos con toda esta cuestión de la investigación que está llevando la Cámara de Representantes. Sencillamente se convirtió en una más de los demócratas, llegó hasta presidir una comité del Congreso que estaba haciendo la investigación, y eso pues sencillamente le granjeó la oposición de parte de todos los republicanos, aún muchos de los republicanos de los que tú llamas moderados, porque al fin y al cabo Liz Cheney lo que hizo fue gala de este asunto. Fíjate que tú puedes coger a Mitt Romney, que se opone tanto a la política del Trump y resiente tanto a Trump como Cheney, pero Mitt Romney no se ha comportado de esa manera, no ha causado no ha fomentado esa división dentro del partido. Así es que Liz Cheney, en términos de su estado, ¿verdad? Wyoming es un estado republicano, 80% de los electores votan con el Partido Republicano, 20% con los demócratas, y ella sabía que había ese respaldo a la persona de Donald Trump. Entonces, a ti te puede gustar Donald Trump o no te puede gustar Donald Trump, pero tú sabes que si vas a correr allí en Wyoming, pues si ofendes, ella se pudo haber quedado callada. Si lo que quería era ser reelecta. Pero si, como ella dice, ella lo que quería era tomar el punto de que Trump lo había hecho mal, pues Trump le demostró que tenía más apoyo dentro de su propio estado de lo que tenía ella. Así es que esto es la pelea dentro del Partido Republicano entre los Bush, que han perdido control del Partido Republicano, y Trump, que lo quiere retener. Bueno, y Gartúa, ¿cómo tú ves qué posibilidades hay, qué impacto eso puede tener sobre Puerto Rico y cómo puede afectarnos? Pues mira, Luis, yo además de lo que mencionó Garriga, que yo coincido con la gran mayoría de sus comentarios,
La realidad es que más allá que el impacto que estos eventos puedan tener eventualmente en la elección del 2024 presidencial, tenemos que medir su impacto un poco más a corto plazo. Por un lado, tenemos a Trump que más allá de las elecciones a largo plazo, se ve asediado y atacado en varios frentes, y parte de su defensa es las elecciones del midterm, porque algunos de los frentes son frentes políticos, como son en la legislatura o como son del Departamento de Justicia Federal, y en la medida que los midterms logren un cambio, pues eso pues evidentemente va a tener un efecto beneficioso en algunos de los frentes donde él se ve asediado. En ese sentido, se une ese interés de Trump a corto plazo con el interés del resto de los candidatos, que se ven, muchos de ellos, de camino a unos midterms que se veían ganando cómodamente, y ve alguna de estos casos de Trump como un posible disuasivo a un cambio o a un voto de cambio durante los midterms. Así que en esa medida, ese grupo, aun cuando no estén totalmente atados con Trump, no están en posición de aceptar los allanamientos y las cosas que están sucediendo, y las tienen que criticar, porque de lo contrario saben que este issue se va a extender a los midterms y los va a afectar. En el caso de Liz Cheney, precisamente eso es una de las cosas, más allá de esa controversia histórica que han tenido, pues la realidad es que ya no estuvo ni siquiera dispuesta a jugar pelota, como dicen, de aquí a los midterms, y Trump y el grupo republicano, viendo los allanamientos y otras cosas, y viendo la posibilidad de que se incremente ese riesgo de que no salgan los midterms como se esperaban, pues no se podían aliar con ella. A eso le quiero añadir que sí tiene un impacto directo sobre Puerto Rico. No podemos perder de perspectiva que tenemos el proyecto de estadidad que se debe ver, esperamos, próximamente en septiembre en el Congreso, y que para bien o para mal, gran parte del sector republicano, y así se ha vendido por mucha gente en los estados, lo ve como una herramienta de los demócratas para cambiar el control de la legislatura y el Congreso Federal. Pero fíjate que en el Senado quien está deteniendo el proyecto no es Trump, es ¿cómo que se llama? Mitch McConnell. McConnell es el que está deteniendo en el Senado, que es el portavoz de la mayoría, y los líderes que están en contra de Trump, porque los líderes republicanos del Senado en general están en contra de Trump. O sea que hablar de que es Trump nada más es una equivocación. Por eso te digo, hay una confluencia de cara a los midterms de intereses, y lamentablemente un interés en común que tienen es mantener la legislatura, y en la medida que la estadidad de Puerto Rico, que para nosotros no debe ser el criterio, porque debe ser, como es, un asunto de derechos humanos, pueda representar a largo plazo, o para su base, un cambio en el control legislativo a largo plazo, pues lamentablemente de cara a los midterms eso nos crea oposición adicional al proyecto, que tendremos que trabajar en la marcha con ambos sectores. Bueno, eso es una cosa increíble, ¿verdad? Cómo la política nacional ha evolucionado, como la política de Puerto Rico. Aquí realmente los últimos 6 años la política ha dado un giro tanto en los estados, a nivel global yo diría, pero enorme. Oye, Vamos Luis, a ir a otro de los Luis, temas. Si me permite añadir un poco a eso, y yendo en la línea que creo que vas tú, yo verdaderamente estoy preocupado, porque yo nunca había visto un clima de polarización dentro de la población, dentro del sistema político americano, dentro de los partidos de Estados Unidos, como lo estoy viendo ahora. Durante la época de la guerra de Vietnam, que fue una época de igual cantidad de polarización, yo no vi tanta polarización, porque la figura de Nixon, que también era una figura que polarizaba, sin embargo, tenía la mayor parte de la gente en su contra. Los grupos que apoyaban a Nixon eran más pequeños, y en cuanto salió una evidencia de las cosas que él había hecho, pues hubo más o menos un acomodarse y llegar a unas conclusiones, a unas situaciones que pudieron resolverse y echar adelante el sistema político. Los republicanos Pero en este momento, no cerraron filas con los delitos de Nixon, pero ahora sí, ahora los republicanos han cerrado filas
con los delitos de Trump. Esa es la Bueno, diferencia. tú hablas de delito, no se le ha probado ninguno, Luis. Tú sabes que para que uno te diga que uno cometió un delito, tiene que haber un jurado que por unanimidad diga que cometiste ese delito. Y a él se habla, ¿verdad? Los demócratas hablan de que cometió delito, pero no se ha aprobado en una corte de justicia. O sea que es exagerado. Perdóname, es que a Nixon nunca le probaron también ningún delito. Y además, se puede cometer el delito y tú salir absuelto. Aníbal Acevedo Vilá. Bueno, claro. Bueno, no, pues tú, para el sistema legal, si sales absuelto, no lo cometiste, Luis. Está bien, ese es para el sistema legal. Son dos criterios distintos, ¿verdad? Pero en el sistema el criterio político de la creencia es y el otra criterio realidad. judicial. Pero vamos a ir a otro de los temas, porque obviamente aquí estamos haciendo nuestro análisis, dividiéndolo en las 2 horas, y es esta demanda de los grupos independentistas socialistas radicada contra el cuerpo de ingenieros para detener el dragado de la bahía de San Juan e impedir que entren los buques cisterna de gas licuado y que entren cruceros de gran calado, es decir, los que tienen 4 o 5 mil pasajeros, que es lo que se llama la nueva generación de cruceros, porque le sale más barato a la línea tener un solo barco con 5.000 pasajeros que tener 3 barcos con 2.000. Así que eso es parte de lo nuevo y vamos a ir qué hay detrás de todo esto. Gregorio. Pues Luis, sin entrar en los méritos de los contratos que se han dado y de las gestiones que se hacen en el puerto de San Juan, hay una realidad. Hay 2 realidades. Número 1 es que los puertos están en una situación crítica. Algunos de los puertos históricos están cerrados por cuestiones de que el gobierno federal entiende que no son propios para utilizarse, que no son seguros. Y número 2, ha habido unos cambios económicos, particularmente dentro del contexto de la energía, que requieren unos cambios en transportación y ahora mismo ese puerto no tiene las capacidades para adaptarse a esos cambios. O sea que esa premisa, tenemos que partir de esa premisa. Cuando uno está analizando cosas y eso no puede ser exclusivamente aspiracional, hay que ser también realista y entender que las opciones que hay son limitadas. La realidad es que Puerto Rico, por un lado, independientemente del contrato particular, lo cierto es que no tiene, por un lado, el dinero para hacer ese tipo de obras. No lo tiene, lo sabemos, ¿no? Si no la hubiese hecho hace mucho tiempo. Y por otro lado, Puerto Rico actualmente no tiene las condiciones para adaptar el sistema de energía, sea conveniente o no, alguna de las tendencias mundiales que hay, que entre ellas incluye la del cambio a gas. Yo no soy experto en energía, pero ese es uno de los argumentos principales para el dragado también. Yo creo que en Puerto Rico lo que vemos es que hay una diferencia seria entre lo que es el activismo versus el vigilantismo y versus la mera intención de impedir y de entorpecer. Yo no tengo ningún problema con el activismo, yo creo que es parte integral de nuestra sociedad y que es necesario que los grupos que tienen unos intereses particulares así lo expresen. Pero el problema que tenemos es que vemos cómo por 20, 30 años ya, particularmente los últimos 20 años, se ha utilizado este aspecto ambiental y el aspecto ambiental en su concepción más amplia, que incluye las comunidades y la infraestructura histórica y todo ese tipo de cosas, para entorpecer cambios que son necesarios en Puerto Rico. Y voy a lo que decía ahorita, o sea, en Puerto Rico hay una resistencia completa a cualquier tipo de cambio, excepto a mudarse de la isla. Y tenemos que saber que hay grupos que no tienen un interés de activismo meramente, sino que hay grupos que tienen un interés de vigilantismo, de entorpecer, de crear caos, porque saben que si crean suficientes problemas y si eventualmente hay un cambio político, pueden lograr su objetivo independientemente que tengan méritos o no. Y en ese sentido se convierten en actores políticos más que en actores sociales. Tenemos que saber que muchas de estas acciones son acciones políticas diseñadas para evitar el desarrollo y para evitar que Puerto Rico se adapte y se compenetre mucho más económicamente a la globalización, a los Estados Unidos, y nos mantengamos siendo una economía arcaica, caribeña, isleña de las tradicionales, porque en la medida que haya ese resentimiento
y esa parálisis en el desarrollo se fomenta que muchos se vayan y los que se queden lleguen a la conclusión que tú mismo has dicho muy bien, Luis, que es que de lograr el cambio hacia la soberanía y la independencia. Garriga Pico. Luis, mira, estas personas de los movimientos ambientalistas que están haciendo estas acciones, yo creo en el ambientalismo de aquellas personas que sí buscan el bienestar y lo sopesan con el desarrollo económico, etcétera. Pero estos que actúan en Puerto Rico, como tú dijiste en la primera parte, son sencillamente militantes políticos independentistas antiamericanos que se pegan precisamente de las oportunidades que le da el sistema americano para tratar de impedir todo lo que sea progreso, todo lo que sea desarrollo, todo lo que sea inversión de capital para lograr mejores cosas. Y esa gente, desgraciadamente, pues llegan al Tribunal Federal y le prestan muchísima atención y le prestan muchísima deferencia y sencillamente le aprueban muchas veces cosas por este estilo. Y cuando no, pues están en los medios, en la prensa, y la prensa los ayuda. Y en Puerto Rico detuvieron el puerto que se iba a hacer en el sur y el gasoducto que se iba a hacer para traer el gas hasta el norte. Han detenido un montón de cosas que si no se hubieran detenido en Puerto Rico no tendríamos el problema que tenemos con la electricidad en este momento. No pudieron detener el superacueducto y gracias a eso tenemos agua en este momento en San Juan. No pudieron detener la Ruta 66 todo el tiempo y gracias a eso el este de Puerto Rico tiene manera de llegar al área metropolitana. Pero estas personas sencillamente no se pueden tomar en serio esos argumentos, porque sencillamente no van orientados al bienestar de Puerto Rico, van orientados a ellos tratar de conseguir la exposición que ellos desean. Yo te voy a decir lo que yo pienso, que esto es más impactante todavía que todo anterior que se han dicho anteriormente. Yo creo que en Puerto Rico lo que tenemos que estudiar es la posibilidad de movernos a energía nuclear. Que Puerto Rico siempre, no, ¿cómo va a ser? No se puede tener energía nuclear. Pues mira, energía nuclear es en este momento cada día más lo que provee verdadera independencia energética a las naciones y a las regiones. En Puerto Rico no tenemos petróleo, en Puerto Rico dependemos que nos traigan petróleo, como le está pasando a Europa, que también necesita petróleo. Y los franceses están mejor en Europa que todos los demás porque tienen reactores nucleares produciendo energía. Muchacho, y los reactores nucleares hoy en día son mucho más seguros de la época de Chernobyl y de la época de Three Mile Island y demás. Si tú mencionas aquí lo de nuclear, se forma un lío. Ya lo hice. Pues, porque tú lo sabes, acabo de hacer. Obviamente, tú has visto lo que está pasando en Europa. Van a incrementar lo que es la producción nuclear. Pero estamos aquí no se puede hacer nada. No, oye, objetan los abanicos, objetan lo solar, objetan todo, porque no se trata de ambiente. Eso es parte de la tragedia y del fraude de estos ambientalistas. Gregorio. Luis, lo que pasa es que tenemos que hacer esta diferencia porque yo sé que a veces se aprovecha a la izquierda de estos comentarios de uno para llevar la impresión correcta. De nuevo, y todo lo que estamos hablando aquí, estamos a favor de que haya cierto activismo en distintas áreas. Creemos en el ambientalismo y ese tipo de cosas. En todo ese tipo de cosas. O sea, esto no está en controversia aquí. Lo que está pasando en Puerto Rico es que tenemos un grupo de personas que no son activistas, que no meramente están interesados en insertarse a una discusión y participativamente y democráticamente aportar y tratar de mover la bola política para su cancha. Eso es permitido, ese es el proceso. Pero lo que tenemos es un grupo de personas que han convertido la lucha política para ponerlo de la manera más liviana posible en vigilantismo, donde aquí a la mala no es meramente yo me voy a insertar en una discusión, es que aquí se va a hacer lo que yo diga. Y entonces lo están vendiendo como activismo cuando la realidad es que lo que quieren es una imposición ideológica que no se puede permitir. Bueno, gracias a Gregorio Igartúa
y a Garriga Picó por estar conmigo en el día de hoy. Gracias a ustedes, mis amigos. Mañana estaremos con ustedes en otra edición de La Mirilla. Por ahí viene Carmen Jovet, Zulma Rosario.